La opresión en Egipto, en la tierra donde los dioses hablaban a través del oro y de la piedra, un reino poderoso se alzaba sobre las espaldas de un pueblo silenciado. Día tras día, bajo el sol implacable, los hijos de Israel cargaban el peso de un imperio que no les pertenecía. Sus manos, agrietadas por el labor sin misericordia, moldeaban los sueños del faraón, mientras sus propios sueños eran arrancados como el polvo que el viento se llevaba. Los capataces recorrían las alturas de los muros en construcción, vigilando que ningún aliento fuera más largo de lo permitido, que ninguna lágrima fuese derramada sin castigo. Y aún así, en medio del agotamiento, en medio del llanto de niños y la mirada vacía de mujeres fatigadas, una chispa permanecía viva, una chispa que ni los látigos, ni las cadenas, ni el peso de millones de piedras podían apagar. Porque entre ellos, observando en silencio desde las sombras de Egipto, un hombre comenzaba a escuchar el latido de un destino que cambiaría la historia del mundo. Su nombre era Moisés. Y en medio de la oscuridad, cuando las fuerzas del hombre se consumían, el clamor de los hijos de Israel se elevó como un susurro desesperado, un susurro que rasgó el silencio de Egipto. En chozas ocultas, bajo lámparas temblorosas, un pueblo oprimido recordaba que aún tenía un Dios, aunque hacía tiempo que no escuchaba su voz. Pero aquella noche, él escuchó. Entre el polvo de las obras y los gritos de los capataces, Moisés contempló la injusticia que golpeaba a los suyos. Su corazón ardió con una fuerza que no comprendía del todo, un impulso antiguo, poderoso, imposible de ignorar. Fue entonces cuando comprendió que el destino que había intentado evitar durante años lo había encontrado por fin. Y cuando la noche cubrió las dunas con un manto de estrellas, Moisés quedó solo ante el desierto infinito. El viento le habló como una voz ancestral, recordándole quién era y quién debía ser. En ese momento, en la inmensidad silenciosa, nació el llamado que transformaría a un hombre y liberaría a una nación. En la penumbra de una casa humilde, donde las paredes de barro guardaban más secretos que palabras, los ancianos se reunieron alrededor de Moisés. Allí, lejos de los ojos de Egipto, un susurro comenzó a tomar forma, un rumor de libertad que aún no se atrevía a llamarse esperanza. Fue en aquella noche silenciosa donde Moisés, con el peso de generaciones enteras sobre sus hombros, elevó su cayado y pronunció lo inconcebible, escapar de la mayor potencia del mundo. Y aunque el miedo tembló en cada pecho, algo más poderoso encendió los corazones, la decisión de levantarse. Las familias se movieron como sombras bajo la luna, panes sin levadura, mantos, agua, recuerdos, todo se guardaba con manos temblorosas. No sabían a dónde irían, ni cuánto sufrirían. Pero aquella noche, por primera vez en siglos, el pueblo de Israel se preparó para caminar hacia su destino. Y así, bajo el amparo silencioso de la noche, el pueblo esclavo se deslizó fuera de la tierra que los había oprimido. No había trompetas, no había celebración, solo pasos cansados y corazones encendidos por una esperanza que apenas se atrevían a nombrar. La luna, testigo eterna, iluminó su camino como si el cielo mismo los invitara a seguir adelante. Detrás de ellos, Egipto permanecía en pie, imponente, magnífica y cruel. Muchos voltearon por última vez, no para despedirse, sino para asegurarse de que la oscuridad quedara atrás. En el silencio del desierto, comprendieron que no había retorno posible, que su libertad comenzaba en ese instante. Frente a ellos se extendía el vasto desierto, un océano de arena que probaba la voluntad de los fuertes y quebraba a los débiles. Mas aún así avanzaron, guiados no por la certeza, sino por la fe. Cada duna que cruzaban era un paso lejos del yugo y un paso más cerca del destino que los aguardaba. La furia del faraón, cuando las sombras aún se alargaban sobre los muros de Tebas, un rugido de ira estalló en el corazón del palacio. El faraón, aquel que creía gobernar con la fuerza de los dioses, descubrió que su mano de hierro había fallado. Los esclavos se habían marchado. Su orgullo herido encendió un fuego que pronto devoraría a todo Egipto. Y así, bajo la luz despiadada del amanecer, el ejército del faraón se preparó para la persecución. Cascos brillaron como soles diminutos, largueros tensaron las riendas, los caballos resoplaron como bestias míticas. Cada soldado sabía que la voluntad del rey no admitía duda ni derrota. Cuando las puertas de la gran ciudad se abrieron, el estruendo de los carros sacudió la tierra. Cientos de ruedas marcaron la arena,
avanzando como un río violento que devora todo a su paso. Y así, impulsado por la furia de un hombre cegado por el poder, el ejército más temido de la antigüedad se lanzó a cazar a un pueblo que solo quería ser libre. En medio de la vastedad del desierto, donde solo el viento parecía tener voz, un murmullo extraño empezó a recorrer el campamento. Primero fue un temblor en la arena, luego un rumor profundo que vibró en los pechos de los hombres y mujeres cansados. Y como si una sombra hubiese cruzado el corazón de todos, el pueblo se giró al unísono. Algo se acercaba, algo terrible. Y allí, en la distancia abrasada por el sol, una columna inmensa de polvo comenzó a surgir. No era una tormenta, no era el viento, eran ellos, carros, caballos, acero y furia descendiendo como un río imparable. El faraón había cambiado de palabra, la esclavitud no había quedado atrás, venía galopando hacia ellos. El miedo se apoderó del campamento como un fuego que corre sobre la hierba seca. Gritos, lágrimas, brazos alzados buscando a familiares perdidos entre la confusión. Los hebreos, recién liberados, volvieron a sentir el peso de las cadenas, aunque ya no estuvieran en sus muñecas. Y mientras el desierto temblaba con el rugido de los carros egipcios, un clamor desesperado rasgó el aire. «Moisés, ¿qué haremos ahora?» El viento sopló con fuerza, un aliento imposible que partió la oscuridad. Las aguas comenzaron a temblar, a elevarse, a abrirse. Dos muros colosales se levantaron como gigantes de cristal. El mar se convirtió en un camino, y Moisés, con el rostro iluminado por la fe, gritó a su pueblo: «Caminen, el Señor pelea por nosotros». La multitud se adentró en el corredor imposible. El eco de los pasos se mezclaba con el susurro de las aguas contenidas por la mano divina. Niños miraban hacia arriba asombrados, ancianos lloraban, madres corrían con sus pequeños. Detrás, el estruendo de los carros se acercaba, pero nadie miró atrás. El mar era ahora su esperanza. Cuando el último israelita pisó tierra firme, las aguas comenzaron a temblar otra vez. Los carros del faraón, atrapados en el corazón del mar, se hundían en la arena mojada mientras la oscuridad crecía sobre ellos, y entonces, con un estruendo que hizo temblar la costa, el mar regresó a su lugar. La fuerza de Egipto quedó sepultada bajo las olas. Ante ellos se extendía un nuevo mundo, un futuro incierto, sí pero suyo. Los hijos de Israel alzaron sus voces, un canto que se elevó como una llama hacia el cielo. Moisés, con la vara en la mano, contempló a su pueblo libre por primera vez. Ese día nació una identidad, una promesa y un destino que resonaría por generaciones.